panel intitulado Aprender a crear para garantizar la impartición de justicia con sentido ético y humanista, en la que participarán la doctora Laura Zaragoza Contreras, la doctora Verónica Hernández Alcántara y el doctor Jorge Enrique Franco López, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Para conocer más sobre la trayectoria académica de nuestros panelistas, los invitamos a visitar el sitio electrónico de este congreso. Modera esta actividad la doctora Claudia González Jiménez, a quienes damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas, también a aquellos que nos acompañan en redes sociales y que están siguiendo esta transmisión. No voy a quitar mucho tiempo de este maravilloso panel que está integrado por grandes personalidades, donde yo sí les pido que pongan mucha atención porque tenemos grandes especialistas que nos van a hacer una gran reflexión de cómo vamos a garantizar un aspecto tan importante como es la ética en la impartición de justicia. Es algo que se obtiene, es algo que se genera, es algo que se tiene y se potencializa. Todas estas interrogantes nuestros expertos y expertas nos las van a compartir. Y bueno, pues lo dejo en el uso de la voz a este experto que nos acompaña desde Aguascalientes, una tierra cálida y hermosa, que es el doctor Jorge Enrique Franco López. Bienvenido, doctor. Pues muy buenos días a todos. Es un honor compartir este panel con nuestras compañeras y las personalidades. Gracias al general Jaime, a la escuela, por hacerme el honor de invitarme. Y pues me da mucho gusto saludarlos a todos los participantes. Y si me lo permiten, buscaré compartirles algunas de las ideas que tengo preparadas con la siguiente estructura. Bueno, pues el tema al que nos hicieron favor de invitarnos es un tema que es retador, porque estamos hablando de aprender a crear, pero aprender a crear con un sentido humanista, un sentido ético para la impartición de la justicia. Y entonces, al estar reflexionando un poco sobre el tema, yo lo que quisiera compartirles es, primero voy a partir de algunos conceptos que me parece que se deben de tener claros, para que cuando se tengan claros esos conceptos, esos qués estén claros, luego podamos buscar algunos cómos y después de esos cómos podamos buscar o yo compartirles una aplicación que estamos desarrollando en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, que es de donde provengo, para poder dar un ejemplo del cómo esos qués, a través de esos cómos estamos buscando aplicarlos en la realidad y que sirvan para la formación de nuestros estudiantes. En la Universidad Panamericana del Campus Aguascalientes tenemos sí la Facultad de Derecho, pero tenemos también facultades de Ingeniería, Pedagogía, Empresariales, etcétera, y estamos pensando todo el tiempo ver cómo pues ayudar a una mejor educación de nuestros alumnos. Entonces, para partir del primer cuadro que está ahí con esos conceptos de cuál es el concepto de persona, cuál es el concepto de ética, cuál es el concepto de dignidad, les comparto algunas ideas. Primero, para crear, para impartir justicia, la injusticia se debe de impartir a personas. Y la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿y cómo definimos o cómo entendemos o cómo comprendemos a la persona? Pues resulta que los que estamos aquí somos personas. Y entonces los que estamos aquí tenemos una naturaleza que recibimos. Porque cuando nacimos nos fuimos descubriendo que estábamos vivos y hemos ido descubriendo que somos seres humanos. Y al ser seres humanos, pues tenemos una naturaleza determinada. Y entonces esa naturaleza la recibimos y al recibirla, pues es un reto que tenemos como personas, es irla descubriendo y desarrollando de la mejor manera posible. Y también al irla desarrollando de mejor manera posible, como somos sociables, tenemos que comprender cómo ayudar a desarrollar a los otros para desarrollarme yo también a través de ellos. Y entonces el concepto de persona
debemos entender que nosotros como personas tenemos una naturaleza, que tenemos un sentido que tenemos que ir descubriendo y desarrollando, tenemos una finalidad, tenemos que ir descubriendo la finalidad de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué pasa después de aquí. Y fíjense que no estoy hablando desde ninguna perspectiva religiosa ni mucho menos, sino simplemente estoy hablando de una perspectiva antropológica. O sea, yo, persona, naturaleza, estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da sentido a mi existencia? Y bueno, pues son reflexiones que tendríamos que empezar a partir de ahí. Resulta que dentro de nuestra naturaleza es única e irrepetible nuestra personalidad porque somos personas que tenemos inteligencia y voluntad. Y entonces, al ser cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, con esas capacidades o facultades de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, pues tenemos dos grandes posibilidades, una positiva y una negativa. Con nuestra inteligencia y voluntad podemos desarrollarnos a través de las virtudes de una manera inagotable. Resulta que dada nuestra naturaleza podemos llegar a ser mejores personas y esa oportunidad la tendremos hasta el instante que dejemos de respirar. Yo puedo ser un anciano de 100 años, que puedo estar en una situación crítica en un hospital, en terapia intensiva, y mientras siga existiendo puedo sigo teniendo la oportunidad de ser una mejor persona, ¿cierto? Pero resulta que gracias a nuestra inteligencia y voluntad, el doctor Carlos Llano, fundador de la Universidad Panamericana y del IPADE, desarrolló todo este pensamiento y yo solo estoy compartiéndoles ideas del doctor Llano. Resulta que también por nuestra inteligencia y voluntad tenemos la triste posibilidad de degradarnos a nosotros mismos. Si yo tomo ahorita un perro o un gato y le pido al perro que se comporte como gato, pues me va a ladrar y su naturaleza perruna, discúlpenme la expresión, pues va a seguir siendo perro, va a ladrar, o un gato va a seguir siendo gato. Si yo le pido a una persona que se comporte de una manera buena, caritativa, etcétera, no tiene límite, ¿no? Es lo que Carlos Llano llama la plasticidad del alma, ¿no? Pero resulta que si agarro a una persona y le pido que se comporte como una bestia, lo puede hacer, pero resulta que lo puede hacer de una manera inagotable, porque tiene una capacidad, gracias a la inteligencia y a la voluntad, de degradarse a sí mismo de una manera que no tiene límite. Así como puedo formarme de una manera que no tiene límite, crecer en las virtudes es como subir una montaña sin pico. O sea, no tiene pico la montaña de la formación humana porque la puedo seguir subiendo, 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 subiendo. Así me puedo degradar, degradar, degradar y no tiene piso la degradación porque tengo inteligencia y voluntad. Y entonces, ¿qué es la ética? Pues la ética resulta, si la describimos de una manera simple, la ética es como el instructivo, el manual que viene acompañando a un producto y que explica cómo debe de usarse ese producto. Quizá a lo mejor una manera de decirlo es que cuando ustedes, por ejemplo, compran una computadora, un teléfono o algo, viene un instructivo. Ustedes no cuestionan quién hizo el instructivo. Ustedes leen el instructivo para saber usar mejor ese producto y para saber cuidarlo mejor y para que les dure el mayor tiempo posible. Y entonces la ética es el instructivo de la naturaleza humana. Y conviene que nos comprometamos a conocerla, a estudiarla, porque si logramos entender mejor ese instructivo de la naturaleza humana, podremos aspirar a ser mejores personas, podremos aspirar a ayudar mejor a los otros a que se desarrollen, pero si profesionalmente hablando van a estar participando en actividades de impartición de justicia, pues sería muy bueno que asumieran la responsabilidad de poder comprender esos conceptos de una mejor manera. Y esa figura que está ahí, que ustedes ven, a mí me gusta mucho porque es una autoescultura, ¿no? Una autoescultura que, como verán, la primera parte ya tiene una forma humana, ya tiene una forma bella, ¿no?
y todavía le falta seguirse autoesculpiendo. Pero resulta que se está autoesculpiendo a través de cincelazos. Y los cincelazos nadie dice que no duelen, que no duelan, que no cuesten trabajo. Pero a través de cincelazos es como la persona nos vamos formando y nos vamos desarrollando. Y todavía le falta seguir cincelándose y no va a terminar nunca. Y a veces el cincelazo de la oreja es distinto al cincelazo del hombro. ¿Me explico? Pero es luchar por estarnos formando. Y entonces, pasando a otro concepto que deberíamos de tener claro para poder crear cuestiones relacionadas con la impartición de justicia, que se deriva de la naturaleza humana, pues es el concepto de la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Pues resulta que la dignidad la persona la posee en su naturaleza, por sí misma, ¿no? No es que algunas personas tengan la dignidad y no, sino simplemente en la naturaleza la poseemos todas las personas porque tenemos inteligencia y voluntad. Y entonces la dignidad va más allá de una cierta valoración, no es un valor. La dignidad de la persona es la que le da valor a las cosas, o las cosas adquieren valor en cuanto a que tienen relación con la dignidad de la persona. No sé si me explico. Valor, las cosas materiales. Dignidad, la persona. Y la persona que pueda tener la posición más compleja y más alta en la autoridad, o la persona que no tenga ninguna posición de autoridad ni nada, compartimos la misma dignidad. Y este es otro concepto que a mí me parece que debemos de tener muy claro a la hora de querer crear nuevas maneras de impartir justicia, porque la injusticia se la estamos impartiendo a personas que tienen dignidad. Y entonces cuando partimos de esos dos conceptos, pues es una manera de poder darnos una plataforma, un qué claro para crear justicia. Lo que ven ahí en la imagen es los antiguos griegos, desde la época de Aristóteles, reflexionaban sobre el tema de la dignidad, y la dignidad la demostraban a través de esos 5 fenómenos, que es gracias a la inteligencia y la voluntad, la naturaleza humana tiene un espíritu, un alma, ¿no? Y se demostraba, los antiguos griegos demostraban que la persona tenía espíritu a través de esos 5 fenómenos que ven ahí, ¿no? Pero más que entrar a cada uno de ellos, lo que les quiero decir es que la inteligencia y la voluntad nos dan libertad, nos permiten actuar con libertad y nos permiten tener autodominio y trascendencia. Y entonces, si partimos de estos conceptos y les toca a ustedes impartir justicia y le van a impartir justicia a personas, pues que estos conceptos ojalá les ayuden a pensar en lo que estamos haciendo. Y el siguiente elemento que se nos planteaba en el tema es la creatividad, crear, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, y desde esta perspectiva, ¿cómo? ¿No? O sea, ya partimos de unos qué es la naturaleza humana, qué es la ética, la dignidad. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo podríamos crear? Y bueno, una definición que da Carlos Llano es que la creatividad es esa capacidad de ver donde los demás no ven. No es inventar cosas raras, pero sí es ver donde los demás no ven. Ser creativo en la mirada, ser creativo en donde los que ven obstáculos, tú puedas ver oportunidades, en donde alguien ve a una persona con ciertas características, tú puedas concebirla y verla desde distintas perspectivas a esa persona. Y con esa capacidad que se tiene que desarrollar o que se tiene que lograr lográndola, ¿no? Carlos Llano también habla mucho del buscar en las universidades, fomentar en nuestros alumnos las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito bueno incorporado en mi forma de ser, ¿no? ¿Qué es un principio? Un principio es una pauta de desarrollo para el ser humano. ¿Qué es un valor? El valor se deriva de los principios y los valores los podemos definir como bienes que acrecientan las realidades humanas. Pero la virtud es cuando yo capturo un valor y lo hago vida. Entonces, por ejemplo, la generosidad se deriva de un principio que es hace el bien y evita el mal.
Y la generosidad es algo que acrecienta la realidad humana. Pero cuando la generosidad la hago mía y la vivo, entonces soy generoso. Entonces estoy viviendo la virtud de la generosidad. Y Carlos ya nos sugiere que para crear, además de practicar ver donde los demás no ven, sugiere que se necesita la virtud de la fortaleza, que es ese coraje y ese esfuerzo, ese espíritu de lucha en querer buscar hacer cosas nuevas, distintas y que me van a costar trabajo, ¿no? Si regresamos a la imagen que les mostraba, pues los cincelazos duelen, ¿no? Pero con espíritu de coraje y de esfuerzo, que es la virtud de la fortaleza, que es esa capacidad de enfrentarme a bienes, a lo arduo de buscar los bienes, ¿no? Que me interesan, la virtud de la fortaleza puede ayudarnos a crear nuevas cosas. Y finalmente, otro cómo es buscar fomentar la virtud de la confianza. Y la virtud de la confianza es una virtud que luego la confianza es una palabra que usamos mucho, pero que quizá luego reflexionamos poco. Y la virtud de la confianza, para que se dé, es una virtud que tiene que fluir en dos vías. Primero, yo tengo que ser digno de ganarme su confianza. Y voy a ser digno de ganarme su confianza cuando ustedes perciban que yo soy una persona que lucha por hablar con verdad, comportarme en verdad, ser recto en mis intenciones, etc. Y cuando ustedes vean que yo lucho en ser una persona que anda en verdad, ¿no? Es más fácil que ustedes me tengan confianza. Pero para que la confianza fluya, yo también tengo que darles mi confianza. Porque como el típico ejemplo del trabajo en equipo, ¿no? Te tocó con puros que no les gusta trabajar, entonces no, o sea, no, yo lo hago todo, no importa, pero es que, no, si lo hago con estos que no les gusta trabajar, no me va a ir bien en la calificación. Entonces, no solo es ganarme tu confianza, resulta que tengo que practicar darte mi confianza. Y cuando logramos ganármela y dártela, la confianza fluye, la virtud de la confianza se da. Y entonces es cuando se da la oportunidad de empezar a crear cosas valiosas, ¿no? Carlos Llano decía que incluso para los reclutadores de recursos humanos de las empresas, hoy en día se fijan mucho en hacer perfilados psicométricos para ver cómo está la inteligencia emocional de las personas. Y él decía, la verdad es que más que la inteligencia emocional, el reclutador tendría que ver si es gente de confianza, si es gente con la que se puede vivir la virtud de la confianza. Porque cuando haces equipos de trabajo con personas con quien puedes vivir la virtud de la confianza, ahí hay una oportunidad de crear, ahí hay una oportunidad de colaboración, de trabajo en equipo. Y entonces, fíjense qué importante es el tema de la virtud de la confianza. Y ya para ir hacia el final de lo que yo quería compartirles, partiendo de un concepto claro de persona, partiendo de comprometernos a entender cada vez más ese manual de la naturaleza humana que se llama la ética y entendiendo qué es la dignidad de la persona y a través de esforzarnos en ser creativos para buscar en donde los demás no ven, en practicar la virtud de la fortaleza y practicar la virtud de la confianza, pues ya teniendo esos qués y esos cómos, lo que viene es ver cómo aplicarlos, ¿no? Y compartirles que en la Universidad Panamericana en Aguascalientes estamos desarrollando un proyecto que le llamamos Comunidad Bonaterra. Aguascalientes, para darles unos datos, es una ciudad que en términos redondos tiene 1 millón de habitantes. Y de ese 1 millón de habitantes, medio millón de habitantes viven en la zona oriente de la ciudad. Y en la zona oriente de la ciudad hay muchos retos socioeconómicos, sociales, que la población está enfrentando en este momento ahí. Y entonces la universidad ha buscado ir a la zona oriente a desarrollar proyectos en donde nuestros alumnos puedan ir a asesorar a las personas, ayudar a las personas, hacer proyectos con los niños, con las familias. Lo que está buscando la universidad es incidir en el tejido social de la zona oriente de la ciudad,
a través de distintos proyectos. Y uno de los proyectos es llevar a los alumnos de la Facultad de Derecho a que convivan con las familias, con los niños, con los papás, con las mamás, y poder empezar a hacer un despacho jurídico llevado por los alumnos para que puedan empezar a asesorarlos con cosas básicas de cuestiones jurídicas que ellos necesiten, patrimoniales, familiares, civiles, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que a través de ese proyecto de la comunidad Bonaterra, los alumnos van entendiendo y comprendiendo el valor de la persona, la dignidad y el cómo cuando ayudan al otro les da una satisfacción que no saben describir, pero que cuando ayudas al otro te haces mejor persona tú y quieren seguir yendo. Y empiezan yendo los alumnos por horas de servicio social y algunos luego ya terminan yendo, aunque no les des horas de servicio social, porque ya se comprometieron con el proyecto, ya se engancharon con las familias y quieren seguir ayudando. Y no solo quieren ir a dar, porque resulta que cuando ayudan reciben mucho más de lo que ellos se imaginaban. Y entonces, con esto cierro, jóvenes, invitarlos a comprometernos, a seguir todos, a querer seguir entendiendo y comprendiendo nuestra naturaleza humana para que a través de la ética y a través del respeto de la dignidad de las personas nos esforcemos en querer crear a través de la fortaleza y de la confianza proyectos que puedan ayudar a la responsabilidad social, al tejido social de nuestras comunidades y que aportemos nuestro grano de arena en ese sentido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación a participar en este congreso sobre educación judicial. Me parece interesantísimo lo que ha señalado el doctor Franco, porque yo creo que además estamos viviendo en este momento una preocupación de hacia dónde va todo lo que es el sistema de justicia. Y creo que hablar de la ética, hablar de esta confianza, hablar de esta responsabilidad, yo creo que es bien importante. Yo toda mi vida la he dedicado a la academia y creo que aquí tenemos que hacer muchos replanteamientos para llegar al momento en que nos encontramos. Me da mucho gusto ver muchas caras de jóvenes, alumnos, alumnas, y con toda honestidad, así como dicen ustedes, neta, 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 si en este momento yo les dijera entre aprender y pasar, porque ya vienen los exámenes, son la semana que entra, ¿qué preferirían, aprender o pasar? Si la niña hubiera dicho la verdad, la abogada, no se habría reído, pero bueno, eso lo dejamos en la conciencia de cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque yo creo que todos nos damos cuenta que cuando somos estudiantes, eventualmente privilegiamos pasar. El día que tenemos un pie fuera de nuestra institución educativa, hacemos un replanteamiento de nuestra vida y decimos, debí haber privilegiado aprender. Aprender, sobre todo cuando empezamos a generar conciencia de nuestro papel como actores sociales y como actores de cambio. Creo que este momento que estamos viviendo, más allá de llevarnos a pensar, ¿vale la pena estudiar derecho? Yo creo que ese es el reto que debemos asumir. Debemos asumir y decir, sí, sí vale la pena, porque nosotros somos esos actores de cambio. Pero creo que es un proceso bastante más complejo de lo que pudiéramos imaginar en un primer momento. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de la educación judicial. Yo me iría un poquito para atrás y vería qué pasa con todos aquellos alumnos que provienen de escuelas cero reprobados. Que ahí se privilegió pasar. No importa quién sea, dónde esté, a dónde vaya, y quiero que vayamos viendo esta secuencia. Después llegamos a una escuela
donde yo vi un día en la calle que había un letrero y que decía, ¿quieres estudiar derecho? En año y medio puedes terminar la carrera. Bueno, eso me parece realmente incomprensible. En año y medio la carrera de derecho, ¿por qué? Bueno, pues y aquí haría yo un paréntesis. Regresémonos a pensar, ¿realmente nosotros estudiamos derecho por vocación? Yo en lo personal creo que la carrera debería de elegirse después de los 40 años. Cuando ya sé quién soy, conozco mis aptitudes, conozco mis virtudes, conozco mis debilidades también. Pero bueno, eso no es posible. De ciencias exactas, matemáticas, física y química, que francamente eso, la verdad, mejora derecho. Entonces, quiero que vayamos viendo todo esto porque ¿cuántos lo hicimos realmente por vocación? ¿Y cuántos después de varios años o varias décadas decimos, seguimos convencidos que sí elegí la carrera correcta? Pero bueno, llegamos a la carrera y entonces llegamos al que preferí. ¿Qué fue lo que yo decidí? ¿Aprender o pasar? Recuerden que traemos aquí ya una carencia de venir de un programa Cero Reprobados. Pero además tenemos otro punto. Y aquí hago una aclaración. Yo no sé qué signifique, híjole, en otro país o en otro idioma. Aquí todos sí sabemos lo que significa. Entonces, llegamos a la carrera, híjole, pero traemos una deficiencia también con motivo de la pandemia. Y entonces, vayamos al producto final. ¿Qué tenemos como abogados? Pues yo creo que severas deficiencias, pero creo que lo más importante no es decirlo, sino hacer ese ejercicio de introspección y decir, realmente sí tengo muchas carencias. Sí estoy viviendo un momento en que estoy generando la conciencia que me falta mucho por aprender. Pero bueno, llegó el momento en que me puedo proponer para jueza o para magistrada, o para magistrados o jueces en el caso de los varones. ¿Sabemos lo que es la carrera judicial? ¿Conocemos la responsabilidad que implica el dictar una resolución? Dicen los médicos, es que nosotros trabajamos con vidas. Sí, y les recuerdo que nosotros los abogados trabajamos con patrimonios y con libertades, que yo creo que son igualmente importantes en el desarrollo de cualquier persona. A una persona le interesa la salud, sí, pero también en este momento la libertad, los patrimonios son muy importantes. Entonces, creo que aquí debemos estar como muy conscientes de muchos puntos. Llama mi atención, por ejemplo, ahorita, y yo creo que ese es uno de los grandes temas que debemos ponerla ahí la atención en el gran tema de la inteligencia artificial. No, sí, es cierto, todos ahorita en este momento podemos elaborar un ensayo para graduarnos, para titularnos y además con plagios indetectables. Indetectables. Y nos vamos a tardar no más de, y quiero exagerar, 3 minutos. Pero eso es honesto. Cuando yo sé que no estoy comprendiendo lo que presento para titularme, pero alguien tuvo confianza en mí y me entregó un título que dice la universidad, la escuela, el instituto, como le quieran poner, te doy mi confianza de que tú puedes ejercer esta carrera, pero en el fondo sabemos que no tengo la preparación para eso. Pero la inteligencia artificial no nada más dicho en el sentido de todo lo que puedo hacer con ella. Yo creo que la inteligencia artificial en este momento, dentro del terreno de la actividad jurisdiccional, debe quedar muy claro para qué sí y para qué no. En este caso, nosotros recordamos desde el robot cuando teníamos aquellos asuntos de orden laboral, que la conclusión fue la inteligencia, el talento, la capacidad humana es insustituible. Y además les recuerdo que la inteligencia artificial también es producto de la mente humana. Entonces, la inteligencia artificial creo que es uno de los puntos que debe ser prioritario, tanto en las actividades ahorita orientadas, en este momento orientadas a la educación judicial, como dentro de los estudios que tenemos nosotros en el campo de las ciencias sociales. Pero la inteligencia artificial solita, no.
de ninguna manera. La inteligencia artificial, el primer eje que debe ser el que atraviesa todo el discurso, debe ser, por supuesto, el tema de derechos humanos. La reforma constitucional se realizó en 2011 y es increíble que hoy, 2024, todavía no encuentro muchos planes, programas de estudio de instituciones de enseñanza superior donde se perciba que realmente ese eje articulador de toda la currícula son los derechos humanos. Todavía encuentro algunos programas donde parecen materias aisladas y separadas una de la otra, cuando eso hoy en día es inadmisible. Y otro punto, que es al que se refería el doctor Franco, que es el que viene a componer esta tríada, que son inteligencia artificial, derechos humanos y, por supuesto, ética judicial. Y antes de la ética judicial, la ética solita. La ética, que yo creo que es esa virtud de la que nos hablaba el doctor y que tenemos que empezar por hablar quizá de nosotros mismos cuando nos referimos al tema de la ética. Esto nos llevaría también a pensar en que hoy en día la educación de las escuelas judiciales también debe centrarse en aspectos sustantivos y adjetivos. Por supuesto, cómo vamos a estructurar cada caso, cómo vamos a estructurar qué es lo que vamos a hacer con cada asunto que se nos presenta para resolver. Creo que uno de los puntos que debiera ser muy importante, sin duda alguna, es todas aquellas personas que se inscriban para concursar una plaza de juez o magistrado, va a ser necesariamente un filtro, una pasantía judicial. Ustedes van a decir, es que yo en la escuela no lo aprendí. Sí, pero veamos todas las deficiencias que yo ya traía en la formación. Entonces, precisamente para empezar a fortalecer estas debilidades que tenemos y empezar a corregir, yo creo que debemos hablar de esta pasantía judicial como un primer filtro, y otro que debe ser necesario es la capacitación continua. Esto aunado a que en este momento yo creo que una de las labores que es importante es que toda la ciudadanía conozca qué es lo que se hace en un poder judicial. Es muy fácil hablar y decir, es que ese juez, miren nada más qué sentencia dictó. Sí, pero el poder judicial no está aislado. El poder judicial forma parte de un sistema de justicia, y entonces tenemos que empezar por ver desde quién fue el policía que detuvo. Tenemos que voltear a ver qué es lo que sucede al interior de las fiscalías, qué es lo que sucede en toda esta cadena hasta llegar a la actividad jurisdiccional. Porque es cierto, las sentencias que se emiten en el Poder Judicial son ese eslabón que une a una institución con la ciudadanía, pero no formamos un coto aparte. La actividad jurisdiccional forma parte de un todo. Es decir, hoy en día todo esto se tiene que ver en forma global, se tiene que ver en forma integral, se tiene que ver desde la multidisciplina. Es decir, no podemos nosotros llegar nada más a emitir un juicio de valor respecto de una actividad realizada por una autoridad jurisdiccional si no volteamos a ver todo lo que hay detrás y lo que tenemos nosotros alrededor de nosotros. Creo que el informar a la gente, que toda la ciudadanía debe informarse de qué es lo que se hace en esta actividad, porque la otra opción sería decir, ¿y es negocio estudiar derecho? Bueno, pues entonces no, y ya se acabó, ¿no? Punto, ya dejemos que nos lleve la corriente. Yo creo que este es un momento de creatividad, de repensar cuál es el papel del abogado en este momento que se está viviendo en el país, y además con esa creatividad que tenemos, con el talento de ustedes los jóvenes, ver muy, muy claro qué es lo que está sucediendo y hacer propuestas que nos lleven a reposicionar la carrera y sobre todo en este caso la actividad jurisdiccional. Tenemos que ver que es cierto, es un momento muy complicado, pero ese momento lo debemos convertir en un área de oportunidad, en un área que nos lleve a hacer propuestas para emitir mejores resoluciones en la actividad jurisdiccional, además comprometernos a formar mejores juzgadores, y además también a que nos lleve a esa satisfacción de la que hablaba el doctor Franco, de decir,
estamos haciendo un trabajo mucho más honesto, mucho más dedicado a la gente, un trabajo que realmente nos permita servir a los demás. Doctor, señores, señoras, jóvenes, estudiantes, yo los invito a que todos pongamos nuestro granito de arena en esta nueva propuesta de lo que es la educación judicial y la educación jurídica, empezando como base de todo este sistema. Muchísimas gracias. Sin duda nos están dejando unas reflexiones muy atinadas para el momento que estamos sorteando toda la comunidad jurídica y judicial. Yo le pido a nuestro público, que no lo dudo, pero bueno, como un pequeño tip, que vayan realizando sus interrogantes, porque el doctor nos ha dejado una semilla muy importante a considerar, la práctica de la responsabilidad social. Es un tema muy hablado en nuestra comunidad, sobre todo cuando estamos formando a los estudiantes, de acercarlos a estas realidades y necesidades sociales, ¿no? Yo creo que el ejercicio de Bonaterra podría traer muy buenos resultados para nuestros jóvenes, que lo puedan hacer de manera como emprendedores y no esperar que una institución educativa las cobije y los orille a realizar este tipo de praxis, ¿no? De responsabilidad social. Sin duda, la doctora Laura nos ha dado muchas acotaciones a favor de hacer frente a esta inesperada reforma judicial, y puedo rescatar muchos puntos de su atinada intervención, pero voy a enfatizar esta tríada que nos comentaba: derechos humanos, que suena muy trillado en nuestra formación, pero no lo palpamos en la práctica, ¿no? Seguimos escuchando allá afuera vulneraciones de derechos humanos, la retórica contra la práctica. Todavía nos falta afianzarlo a pesar de que ya ha pasado más de una década de la reforma. Esta triada también está conformada por la inteligencia artificial. Me encantó porque ya no podemos eximirnos de esta tecnología. Lo han escuchado ustedes a lo largo del Congreso. Es una herramienta que nos ayuda a colaborar con las decisiones, en este caso de las decisiones judiciales, pero para cualquier ámbito es una herramienta para colaborar, coadyuvar, fortalecer y, ¿por qué no, potencializar algunas muy buenas ventajas que tengamos? Y en la cúspide, identificar la ética, no solamente ética judicial. Y me gustó mucho cómo lo ilustró. Tienen ustedes una gran fortuna de que ya van a poder aspirar a un cargo jurisdiccional a través del voto. ¿Quién nos va a ayudar a garantizar esa impartición de justicia? Necesitamos apostarle a los principios éticos. Y bueno, continuando con este panel tan interesante y tan enriquecedor, vamos a cederle el uso de la palabra a la doctora Verónica Hernández Alcántara, que es de casa, pero no por ello no nos va a dejar de compartir una información bien importante. Gracias, doctora. Muy amable, Clau, muchas gracias. Me voy a poner de pie, si me lo permiten. Bien, voy a proyectar esto. Háganme un favor, ¿traen todos ya una hojita de color a la mano? Si alguien falta, levante su manita y uno de mis compañeros y compañeras les va a asistir. Por favor. De este lado, Karencita, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, ya todo el mundo tiene su hojita. Perfecto, déjenla por favor sobre su paleta. Ahora necesito por favor que se pongan de pie. Ayúdenme por favor a ponerse de pie todas y todos. Un momentito por favor, ayúdenme. Ayúdenme a ponerse de pie. Muchas gracias. Por favor, nos ponemos de pie. Gracias. Necesito por favor, ¿sí? Que a la persona que tienen a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, quien ustedes decidan, la saluden. Salúdenla, por favor. Gracias. Salúdenla, por favor. Adelante, atrás, adelante. Pueden saludar a más personas, no importa. Ok. Gracias. Ahora, por favor, miren todos hacia acá, ¿sí? Miren todos hacia acá. Les suplico lo siguiente.
van a cerrar sus ojitos. No les va a pasar nada, ¿eh? Cierren sus ojitos. Ayúdenme, por favor, a traer a su mente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando llegamos a casa, ya por la tarde, noche, y nos recibe, ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestra prima, nuestro roomie, nuestro hermanito, nuestra hermanita, nuestra persona favorita, nuestro gatito, nuestro perrito, ¿sí? Y se nos avienta, ¿sí? Y te abraza. Y dices, ay, véngase mi Firulais, ay, cómo lo quiero. Le das besos, ¿sí? Ok. ¿Ya? ¿Traen esa emoción? Ay, qué bonitas sonrisas veo. Muy bien. Abran sus ojitos. Vuelven a saludar a la persona que saludaron. Ujú. Ujú. Perfecto. Muy bien. Gracias. Tomen asiento, por favor. ¿Cambió la actitud o no cambió? Sí, ¿verdad? Ok. Pues, ¿qué creen? Hoy aprendí muchas cosas con mi maestra Laurita y con el doctor Franco, por supuesto, y Clau. Y parte de crear implica, ¿sí?, la actitud, la disposición para el ánimo, disponer el ánimo para actuar. ¿Qué hicimos en este momento? Disponer el ánimo para actuar, para crear. Fíjense que yo estudié una sabiduría muy antigua que se llama Kabbalah. Originalmente estaba reservada a los judíos y después, bueno, hubo una apertura para el público en general. Y en esa sabiduría aprendí una palabra que me encanta que se llama, es abracadabra. ¿Han escuchado eso del mago Merlín? Cuando dice, abracadabra es una palabra en hebreo que significa va a ser exactamente como lo digo. Va a ser exactamente como lo digo. ¿Qué significa eso? Que lo que sale de nuestra boca se materializa. ¿Alguna vez vieron en una película o leyeron un texto donde decía, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo? Nunca dijo, ay, Dios se puso a pensar y a ver qué se inventaba. No, lo materializó a través de la verbalización. ¿Cómo creamos con nuestras palabras? Por ahí empezamos. ¿Qué sale de nuestra boquita? Tengo aquí algunos elementos en los que vincular la justicia, nosotros como personas y, por supuesto, esa colaboración. Tienen en su manita una hojita de color. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a escribir en ese listado del 1, 2, 3, 4, 5 el nombre de sus personas favoritas. El nombre. 1, ¿quién es tu persona favorita? 2, 3, 4, 5. A lo mejor me van a decir, ay, pero yo tengo más. Nada más 5. Ayúdenme con 5 nada más. Anótenlos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya los tenemos? Eso, muy bien. Fantástico. Va a haber un premio para quien gane, ¿eh? Así es que ayúdenme, por favor. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Ya, Mariluz. De mi maestra Mariluz aprendí eso, que hay que traer la libretita y hay que escribir. En el momento en el cual nosotros utilizamos la escritura con la mano, se generan otras conexiones neuronales diferentes a cuando escribimos en el ordenador o en nuestro móvil. ¿Están de acuerdo? A nuestro cerebro le gustan las imágenes. ¿Ok? ¿Ya quedó? Perfecto. Ayúdenme, por favor, con lo siguiente. Levante la manita. ¿Quién en ese listado de personas favoritas se colocó en esa lista? ¡Ay, los felicito! Muy bien. ¿Quiénes no se colocaron en esa lista? Ah, miren qué bonito. Ok. Muchas gracias.
nos habló el doctor Franco de algo muy trascendental, la persona. Los ordenamientos legales, chicas, chicos, se crearon para la persona, porque el centro de imputación normativa, eso me lo enseñó la doctora Laurita, es la persona humana. Para esa persona se crearon los ordenamientos legales. En este sentido, esa persona humana, si no se puso en el primero, si no se puso en el listado, chiquillos, levanten su mano, todos, todas, manita en el corazón. Les voy a poder hacer, ¿se acuerdan cuando teníamos nuestras primeras clases de inglés? Que nos decía la Miss, a ver, repeat after me, ¿se acuerdan? Bueno, van a repetir después de mí. Primero yo, repitan. Luego yo, y al final yo. Ay, Miss, qué egoísta. ¿Cómo crees? Eso se escucha súper. Qué barbaridad, eso no me enseñaron en mi casa. Les voy a invitar a que empecemos a pensar y repensar lo que nos enseñaron en la casa. ¿Sí? Ese señor y esa señora hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían para que nosotros estuviéramos aquí sentados. Y lo han hecho muy bien, con las herramientas que ellos tenían. Y si algo no está del todo nice, pues ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees, hermana? Que te toca a ti, ¿sí? Asumir la responsabilidad de aquello que consideras que no estuvo tan padre, a ver cómo buscas, ojo, vean lo que estoy diciendo con, lo que estoy manifestando con la palabra, a ver cómo buscas y encuentras aquello que te fortalezca como persona, otra vez, centro de imputación normativa, ¿ok? Crear. Fíjense nada más, creamos a través de nuestra palabra. ¿Qué es lo que verbalizamos? ¿Qué es lo que cotidianamente o constantemente manifestamos con nuestra palabra? Hicimos este ejercicio de poner esta jerarquía, ¿sí? Porque así nos enseñaron. Les cuento que nosotros estamos cableados de origen, quienes somos abogados, abogadas, quienes abrazamos esta profesión, nos enseñaron a ser bélicos, combativos y guerreros y a pelearnos. ¿Ok? Y aquel que gritaba más fuerte, pues era el que las podía todas, ¿no? Y no nos enseñaron, ¿qué creen? A cuestionar. No nos enseñaron, o lamentablemente no tuvimos tantos incentivos para contrastar ideas, para enriquecernos, para buscar otras alternativas. ¿O por qué te tenías que aprender el mendigo libro de tal manera, ¿sí? Con puntos y comas, como lo decía el autor, porque si no lo repetías así en el examen, pues estabas mal. ¿Ok? Entonces tenías que repetir. Aunque, como bien dijo la doctora Laurita, ¿qué te importa más, pasar o aprender? Ay, no, pues ahorita pasar. Ya después veremos. Pues ya después veremos, al otro día que sales de la facultad y dices, ay, no sé nada. No me gustaría que eso les pasara a ustedes. Entonces, ¿por qué no ir llevando de la mano, ¿sí? Lo que podemos seguir construyendo y lo que podemos ir aprendiendo en el camino. Cuando nosotros tenemos distintos estímulos que podemos crear, ¿sí? Que podemos ir allegándonos de los mismos. Ustedes tienen en la mano un color específico de papelito que les tocó, ¿sí? Esto es lo que hay. ¿Qué vas a hacer con eso? Les pedí un primer ejercicio que hicieran ese listadito. Pusieron a sus personas. Ajá. Quiero que por favor regresen al centro. ¿Tu persona favorita eres tú? Y si no lo traes en el radar, te invito a que te preguntes, no a los demás, a ti, porque la respuesta está en ti. ¿Ok? Cuando hablamos de justicia y de tribunales, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de justicia, generalmente pensamos la justicia allá afuera. ¿Eres justo contigo? ¿Eres respetuoso contigo? ¿Eres íntegro contigo? Decía la doctora Laurita. Te dejan un ensayo y tú te dices, Meta, a ver, en mi ensayo se trata de esto. A ver, échatelo. Y ya, Meta ya lo hizo. Y aparte, indetectable. Ajá.
Perfecto, muy bien. Nadie te está viendo allá afuera porque tú presentas tu trabajo y, ay, qué bueno, la doctora Laurita le puso 10. Qué bueno. Ajá. ¿Y la integridad? Nadie te vio allá afuera, pero tú te viste y no te puedes abstraer de eso. Tú te viste, tú te diste cuenta de ti, tomas conciencia. Entonces, con todo y las áreas de oportunidad que todos tenemos como estudiantes, profesionales del derecho, en fin, todos y cada uno de nosotros nos encantan las historias. Y derivado de esas historias o esas narrativas, por el área en la cual actualmente me desempeño, en el área de mediación, fíjense que nosotros recibimos cualquier cantidad de historias de personas que manifiestan problemáticas diversas, particulares. Y en esas problemáticas las personas, cada una de ellas va a hacer mención de dónde estiman sus derechos, han sido vulnerados, han sido lastimados. Y por otra parte también tenemos a otra persona donde totalmente opuesto. No, pero es que fue el que me hizo, el que me dijo, el que me señaló. Entonces tenemos prácticamente los polos opuestos ahí en ese litigio que nos enseñaron en el derecho. El conflicto de interés es calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra. Así decía el libro, ¿eh? Miren, se los recito hasta el día de hoy. ¿Saben cuándo nos enseñaron a comprenderlo? Hasta que salimos y empezamos a darnos justamente esos cincelazos donde dijeron, oye, aquí te falta, hay que pulirte, hay que ponerle especial énfasis y atención a esto. Y que te dieras cuenta que estamos en un mundo, y si no te has dado cuenta, hermano, hay que levantarnos, hermana, multidisciplinario. ¿Les digo algo? Aquel que te dice que solamente sabe de derecho, ni derecho sabe. Ojalá nos hubiésemos adentrado más en disciplinas como la sociología, la psicología, la filosofía, que nos permitiera perfectamente identificar justo los valores, los principios, las virtudes, que los valores no se dicen, sino los valores se hacen, y los materializas y los manifiestas con tu hacer. Haciendo referencia justamente a lo que nos enseñaron del respeto a la norma, ¿realmente nosotros nos respetamos? Cuando tienes, por ejemplo, estamos en esta sesión y dices, quiero ir al baño. Ay, no, pero todo está en la sesión. Ahorita que se termine. ¿Estás siendo respetuoso contigo o no? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos traicionado a nosotros mismos o a nosotras mismas? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros mismos o nosotras mismas nos andamos ninguneando? Entonces, todo este tema como tal, de crear, de transformar, de ver más allá de lo evidente, todo parte primero de hacer una introspección y decir qué sí hemos hecho muy bien, felicidades, y ponerle pues una estrellita, que bueno, ¿qué más falta? ¿Qué más falta de lo que yo me pueda llegar de todas las demás disciplinas? No para que me den una estrella, sino yo, cómo me sirvo a mí como ser humano, y en la medida de que este ser humano sea, recuperando el tema de la dignidad que bien apunta el doctor Franco, cómo me comparto para con los demás y cómo genero un mejor ambiente para mi comunidad. Les hacía referencia que nosotros, perdón por lo reiterativa, como abogados, abogadas, somos súper fans de las metáforas y nos encanta aprender con base en historias reales o ficticias. Y voy a permitirme compartir una brevísima porque necesito, por favor, que traigan en el radar lo siguiente. Ahí les va, palabras más, palabras menos, lo van a encontrar en corto o en largo el texto de este cuentito, pero me pareció relevante compartirlo. Un rey en un reino muy, muy lejano, far, far away, ya saben, ¿sí? Traigan a su mente un rey, donde se percata que cuenta con un sirviente que siempre está alegre,
siempre está contento, siempre está echado para adelante y siempre dice, bueno, pues ¿y este cuate que estará tan contentito, no? Si está tan fregado. Este no tiene tierras, no tiene sirvientes, o sea, no tiene bienes, tiene una chocita. ¿Por qué estará tan contento? Siempre llegaba su majestad y ahora ¿qué le parece que se ponga este atuendo? Oiga, miren nada más el sol, etcétera, etcétera. Y el rey así como que, ay, hasta como que me da, ¿no? ¿Pero por qué? Pues si yo soy el rey, yo tendría que estar infinitamente feliz, dichoso, ¿no? Porque pues yo las traigo todas. Total que se queda muy intrigado y va y pregunta a uno de sus asesores, ya saben, los mega sabios, ¿no? Oye, ¿por qué este está así? Dijo, ay, su majestad, pues es que este cuate no ha entrado al círculo de los 99. ¿Círculo de los 99? ¿Y eso qué es? Ah, mire, algo muy sencillo. Círculo de los 99 consiste en lo siguiente. Si usted le regala a este hermano, ¿sí? Una bolsita con 99 monedas de oro, va usted a descubrir qué significa eso del círculo de los 99. Ah, pues me parece perfecto. Ok. Pero bueno, pues, majestad, tenemos que dejarle un mensaje en este saquito de monedas. Claro que sí, venga el mensaje. Y el mensaje era, llegada la madrugada, ¿no? Se levanta tempranito el sirviente del rey, ya súper contentillo, porque ya se va a ir a asistir otra vez a su majestad. Y sorpresa, abre la puerta y encuentra justo una bolsita con las monedas que le dejan ahí y un mensaje. Aquí te dejo estas 100 monedas de oro para que las disfrutes, para que las inviertas, para que las gastes donde quieras y muchas, muchas gracias por tus servicios. No, bueno, el otro se pone, ya saben, feliz, dichoso, bueno, no, ya se está imaginando, dijo, no, pero por supuesto que voy a ir a recorrer el mundo y a mi familia le voy a dar todo lo habido y por haber. Pone en la mesa y empieza a contar las monedas, ¿no? Hace los montoncitos, montoncitos de 10, montoncitos de 10 y llega al montoncito donde, ah, caray, aquí me falta una, estas son 9. Fija, abajo de la mesa, la bolsa. No está, no está. ¿Dónde está la mendiga moneda? Se empieza a angustiar. Dice, pero ¿cómo alguien me dice que aquí hay 100, pero no son 100, son 99? Me falta una. Me falta una, ¿qué voy a hacer? Entonces, le empieza a entrar la angustia y la ansiedad de tal manera que dijo, no, es que no puede ser. Entonces, si me falta una moneda, no está completo, no está completo el 100 que me dijeron. A ver, ¿qué voy a hacer para conseguir la moneda que falta? Se me hace que voy a trabajar doble turno, voy a tener que invitar a decirle a mi esposa que también trabaje, a mis hijos los voy a sacar de la escuela. No, yo necesito, a ver, voy a hacer cálculos. Empiezo a hacer cálculos, son 10. Me tardaría 10 años si hago esto, me tardaría 7 si hago esto, me tardaría 5. Entonces se queda con la angustia y la ansiedad. De tal manera que se concentra este carnal, perdón por que lo diga de esta manera, en lo que le falta. ¿Qué sí tenemos en este momento? Y yo advierto mucha actitud. Con las crisis crecemos. Entonces, ¿desde dónde crecemos? ¿Desde dónde es la intención? ¿Desde crecer para colaborar? ¿O crecer para reaccionar y actuar en perjuicio? Entonces, ay, perdón, déjame. La próxima diapositiva. Ayúdenme, por favor, en el reverso de su hojita. Escriban, por favor, ¿qué se han perdido buscando la moneda número 100? Escríbanlo. No me lo van a dar a mí, ¿eh? Eso es para ustedes. Pero quiero que lo traigan en el radar. ¿Qué se han perdido por andar buscando la moneda número 10? ¿Qué sí tienes? A lo mejor a veces lo ninguneamos, ¿no? Ay, lo bueno es que tenemos salud. Pues podrías no tenerla. Ya ven cómo nos fue en la pandemia. Podemos desplazarnos de un lugar a otro, podemos movernos de un lugar a otro.
No necesitamos que alguien nos asista para llevarnos al baño. ¿Qué sí tenemos? Y andamos desperdiciando por la moneda número 10. Y bueno, pues como bien dicen mis alumnos, Miss, y ahora vengan los hacks, ¿no? Pues ahí vienen los hacks. Yo propongo, ¿qué ejercicios de ética podemos hacer? Pues sin duda alguna, ¿sí? Cuestionarnos desde la bondad y la maldad de los actos humanos, desde esa internalización, ¿qué hacemos muy bien? ¿Cómo los discutimos? ¿Cómo resolverlos? ¿Qué proponemos? ¿Ok? ¿Cómo creamos nuestros códigos de ética? El estudiar los casos reales, porque una cosa es que le pase a Juan de las Pitas, que vive por allá por Timbuktu, a que nos pase a nosotros, ¿sí? En ejercicios de impartición de justicia, cuando nosotros nos hacemos simulación de casos, no es lo mismo que tú seas el juez a que tú seas la persona que está siendo juzgada. Y tampoco es lo mismo que tú seas el abogado o la abogada defensora. Los roles cambian. Por supuesto que analizando las sentencias nosotros podemos evaluar qué se hizo muy bien y qué tiene áreas de oportunidad. ¿Cómo podemos saberlo? Estudiando, contrastando. Y las actividades interdisciplinarias a las cuales les hacía especial alusión. Cuando una persona abre su panorama para ver más allá de lo evidente, por supuesto que se percata de qué hay más allá. Hacemos una especie de zoom y nos adentramos, ¿ok? Y en esas actividades interdisciplinarias nuestra institución ha sido sumamente generosa. Vean, tenemos a nuestra doctora Laurita, que es una institución, doctor Franco, que nos enriquecen con esas visiones tan particulares y que nos permiten justamente aprender, desaprender y reaprender, e incluso pensar y repensar lo que pensábamos que pensábamos. Es, dicen nuestros juzgadores, es cuánto. Muchas gracias. Sin duda, muy del estilo de la doctora Vero, el involucrarnos en estos ejercicios de reflexión, de creatividad, como bien lo dice. Paradigmas. Bueno, ay, perdón, gracias, doctor. Romper paradigmas en educaciones tan formales, tan rigurosas que hemos tenido, que no es malo, ¿no? Lo estamos platicando en sala de espera, que es algo muy normal para ciertas generaciones que gozamos de estas formalidades del rigorismo y que tenemos la oportunidad ahora con ustedes de abrirles los ojos, de darles una visión distinta, a ser flexibles, a tener visión, a estar aperturados. Estos ejercicios que nos proporcionó la doctora Vero, yo quisiera rescatar algunos puntos. ¿Cuál es la oportunidad de crear para los nuevos perfiles de los juzgadores? Las palabras. Bien lo dijo, la norma está diseñada para las personas y las personas tenemos un principio que buscamos que es dignidad, ¿no? La empatía que también manejaba ahorita en los roles. Otro punto que nos proporcionó muy acertado, que quisiera retomarlo con lo que nos decía la doctora Laura. ¿Cuál sería lo idóneo en estos tiempos de creación, de innovación frente a una reforma judicial? Decía la doctora Zaragoza, un filtro muy importante, la pasantía judicial, acercarlos a esta praxis, que he tomado nota y hay que darle seriedad, es cierto, en estos nuevos modelos que se nos aproximan de preparación. Y a uno con lo que nos comentaba la doctora Vero, empezar a realizar ejercicios de simulación de estas contextualizaciones locales. ¿Cómo vas a resolver? No verlo desde la distancia y que nunca nos tocará, sino ya está tocando la puerta y cómo lo harías aquí y ahora. Me parece muy importante esas actividades. Y ¿saben qué? Todos ustedes, que le pasó muy similar a nosotros, nuestra carrera de Derecho fue tan dogmática que se nos fue mermando la creatividad.
Y era imposible, por ejemplo, hablar de la relación entre humanos y robots. O sea, años atrás nos decían, eso es imposible. Recuerdo bien otra ponencia de nuestra doctora Laura Zaragoza de los transespecie. Y están sucediendo esas realidades y que rompen el esquema que tenemos de nuestra formación. Eso era imposible, no teníamos ni gotita de creatividad. Hoy en día, como lo dice la doctora Vero, hay que considerar la creatividad y la figura de la persona como la materia prima para estas nuevas formaciones jurídicas y judiciales. ¿Se han dado cuenta? Tenemos un panel muy rico de muchas aportaciones y yo creo que es el momento de escuchar al auditorio qué inquietudes, qué más quisiesen ustedes escuchar de esta vasta experiencia que nos compartieron nuestros panelistas. Vamos a aperturar algunos minutos antes de retirar a receso y escucharles. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por los comentarios y por la experiencia que nos está transmitiendo. Bueno, mi pregunta va principalmente hacia la práctica que se está llevando en la Universidad de Aguascalientes, como usted lo mencionó. ¿Qué tanta experiencia están desarrollando sus estudiantes hacia estas prácticas? Independientemente de los valores y de lo que están aprendiendo en base a las prácticas, ¿qué tanto sus estudiantes se van desempeñando, se están esmerando para que esto se lleve próximamente en un ámbito laboral, más que nada? Te agradezco mucho la pregunta y es muy buena pregunta. De hecho, algo que estamos buscando es darle formalidad a la experiencia para que se vaya garantizando justamente los objetivos de aprendizaje. Y algo que estamos buscando es, nosotros les denominamos laboratorios sociales. Y entonces en ese laboratorio social lo que estamos buscando es que un profesor que imparte una asignatura, ¿no?, dentro de su plan de estudios o su sílabus, inserte formalmente en su sílabus o en su plan de estudios la actividad y el tema que va a vincular al proyecto social de la comunidad Bonaterra. Entonces, dependiendo de la materia que se esté impartiendo, es algo que vamos a lograr lográndolo en gerundio, o sea, es un nadar nadando, ¿no? Y entonces, conforme vayamos logrando que el profesor entienda la trascendencia del proyecto, que inserte la actividad formalmente en su plan de estudios y que en el desarrollo del semestre vayan los alumnos con el profesor a hacer alguna práctica, a dar alguna asesoría o algo dependiendo de la materia, ahí es en donde vamos a lograr que los alumnos vayan como materializando más ese aprendizaje y esa experiencia desde la parte técnica, por decirlo así, o de la parte del conocimiento. Pero lo que también estamos seguros es que la experiencia de ir, convivir, conocer las realidades, a lo mejor conocer realidades distintas a las que los alumnos han conocido hasta este momento, o incluso conocer situaciones humanas complejas, difíciles, duras, les ayudará a sensibilizarse y a querer responsabilizarse en estudiar mejor lo que les toca estudiar para poder ayudar mejor. Entonces, esa es la apuesta que estamos haciendo. Te agradezco mucho la pregunta porque sí necesitamos buscar mecanismos que formalicen el crecimiento y formalicen la experiencia y es algo que vamos a estar, es un lograr lográndolo. No sé si te contesté. Muchas gracias. Sí. Bueno, otra cosa. ¿Desde qué, desde qué semestre, desde qué cuatrimestre empezaría usted a desarrollar estas prácticas? Fíjate que nuestra intención es, ojalá lográramos que en todos los semestres al menos hubiera una materia que desarrollara un laboratorio social. Porque si logramos que lo que se ve en el aula se entienda y se tenga una aplicación, y más si tienes una aplicación hacia el servicio a los demás, eso sería ideal para nosotros. Entonces, la intención es buscar en todas las asignaturas poder insertar algo de laboratorio social. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Primero que todo, agradecerles por compartir sus grandes conocimientos y en segundo punto, preguntarles que nos pudieran compartir acerca de la importancia de la ética en la formación de los estudiantes de Derecho, que hay varios aquí en el aula, pero aún más también la importancia de la ética para con la formación de los servidores públicos. Gracias.
Debe estar hablando. Bueno, yo te comparto una respuesta rápida y yo no soy ni abogado ni soy técnico jurídico, ¿no? Pero la respuesta que yo te pudiera dar y lo exponían ya las doctoras, la impartición de justicia finalmente va dirigido a agregarle valor a la persona y a la sociedad. Si vamos a estar interviniendo profesionalmente hablando en algo que va a impactar en la persona o en la comunidad o en la sociedad, y partimos de un concepto equivocado de persona, entonces les vamos a hacer un flaco favor, porque yo creo que más que agregar valor, les vamos a hacer un daño. Y entonces yo creo que tendríamos todos que asumir la responsabilidad de profundizar en conocer ese manual de la naturaleza humana que se llama ética, para que conociendo mejor ese manual, a la hora que técnicamente hablando tengamos que intervenir en dar alguna resolución, en fin, ¿no? Ojalá lo hagamos partiendo desde entender la naturaleza humana para dar alguna solución entre las relaciones entre humanos que ojalá agregue valor a resolver algún conflicto o situación que se esté presentando. No sé si te contesté, pero espero que sí. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Me gustaría, si me permiten, complementar lo que les preguntó el compañero. Los poderes judiciales, las escuelas judiciales, tenemos código de ética y conducta. Y es un requisito que todos los funcionarios conozcan. En el caso de Querétaro, incluso tienen que tomar un curso y tienen que aprobarlo. Eso sería en cuestión de esto. Y me parece muy interesante el programa que tiene Bonaterra y los profesores directivos de instituciones académicas que están aquí y los mismos estudiantes los exhorto a que también ellos hagan este planteamiento en las escuelas. Yo creo que la mejor manera que los alumnos validen lo que están aprendiendo en el momento es en la práctica. Y si la práctica está dirigida, muchísimo mejor. Yo les quiero platicar de una universidad en Querétaro, es el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Ciencias y Gobierno. Hace 2 años me invitó a participar a qué hacíamos en el Poder Judicial y qué problemáticas sociales veíamos. Y a raíz de eso, los alumnos lo que hicieron conforme lo que yo les dije fue hacer propuestas, pero ellos tienen el programa multidisciplinario, no solamente se acercan estudiantes de derecho. En sí lo que queríamos era enseñarles a las comunidades otomís y de algunas zonas serranas que aprendieran y que conocieran sus derechos. Bueno, estos niños con inteligencia artificial buscaron a gente de diseño gráfico, de animación, hicieron un cuento, unos dibujitos animados, lo pasaban del español al otomí. Algunos otros se fueron por hacer TikToks. Todo, o sea, hicieron sus proyectos y eso era lo que iban a trabajar en las siguientes materias. O sea, lo iban a dejar así como problemas sociales del Poder Judicial y así como me invitaron a mí, invitaron a otras instituciones. Se me hizo muy bueno el proyecto. Aprendieron mucho los alumnos porque lo hicieron en el campo. Compartieron y apoyaron a la sociedad, sacaron una calificación. Creo que lo mejor es complementar esa teoría con esa práctica. Felicito a la Universidad Panamericana por hacer ese proyecto. Sé que tienen mucho sus clínicas, sus bufetes jurídicos gratuitos. Hay muchas escuelas que ya lo están haciendo. Ojalá que otras se sumen a esos proyectos. Vamos a compartir otras inquietudes que nos están compartiendo. Dice aquí, ¿qué significa realmente impartir justicia en un mundo en constante cambio tecnológico, de cambio social? ¿Y cómo puede la educación judicial adaptarse a estas transformaciones? Recordemos aquella máxima de que cuando entran en conflicto el derecho y la justicia,
¿qué debe prevalecer? La justicia, por supuesto. No todas las leyes son justas, eso me queda muy claro, pero yo creo que aquí es donde vuelvo a insistir que la educación judicial no debe verse en forma aislada, forma parte de un todo. Y pongo un ejemplo, y yo creo que a todos nos ha pasado, a quienes nos dedicamos a la academia, cuando dicen, es que a ver, yo quisiera que me diga cómo le puedo hacer para no realizar esta conducta que me marca la ley. Perdón, a ver, es que nos perdimos ahí. Yo no imparto teoría de la tortura y tampoco, no sé, imparto la clase, ¿verdad?, de evasión fiscal 2. O sea, es que creo que a veces ahí nos perdemos. Y voy a regresar al tema de lo ético, no nada más a partir del momento del ingreso al Poder Judicial o al momento de concluir la carrera. Yo creo que eso debe ser una decisión personal. Eso es una decisión donde nos damos cuenta que si queremos cambiar, pues yo creo que un buen punto de partida somos nosotros mismos. Sin duda alguna. Y un poco complementando, gracias doctora Laurita, que atinadamente menciona. Recuerden que nosotros nos mostraban nuestros grandes teóricos, y voy a referirme a Aristóteles. ¿Se acuerdan que decía que la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde? ¿Se acuerdan? Y prácticamente, o el justo punto medio. Nada más que el tema es, pues, ¿hasta dónde llega el medio de cada quien? ¿No? Porque recuerden que entre el blanco y el negro hay una gama inmensa de grises. Y si nos vamos al abanico de posibilidades que nos da Pantone, bueno, pues ahí les encargo. Entonces, siempre en un tema de carácter jurisdiccional, cuando hay esa contradicción entre las partes que están contendiendo, pues vamos a tener una persona que va a estar muy complacida con la resolución que emita. Y va a decir, qué barbaridad, qué juez, qué magistrados tan talentosos, tan capaces, si me favorecieron en la sentencia. Y si no, pues no. Gracias. Un aplauso, por favor. Adelante, doctor. Yo nada más un comentario a esta pregunta que se me hace interesantísima y les doy una respuesta desde mi perfil no técnico del derecho y la justicia. La justicia también es identificada como una de las 4 virtudes cardinales. Y de esas 4 virtudes cardinales se desprenden el resto de las virtudes que las personas, los humanos, la humanidad ha ido como descubriendo. Hay expertos que hablan de que pueden identificar a 198 virtudes, ¿no?, que se derivan de esas 4 virtudes cardinales. Y desde la perspectiva de la virtud cardinal, la justicia se define como la voluntad permanente de darle a cada quien lo que le corresponde. Y entonces, en esas 2 palabras, voluntad permanente, es en donde tendría que entrar nuestra responsabilidad y, como ya se ha explicado, dentro de mis limitaciones, de lo que sé, de lo que ignoro, de las circunstancias, etcétera, pero esforzarme a tener la voluntad permanente de sí hacer el esfuerzo de lograr impartir la justicia como deba impartirse. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, nos vamos a ir acotando ya para finalizar este interesante panel. Existe otra interrogante que mucho vamos a agradecer. Nuestros grandes expertos y expertas nos compartan su respuesta. Dice así: ¿de qué manera la colaboración interdisciplinaria entre derecho, psicología, sociología y otras áreas pueden enriquecer la formación de los profesionales del derecho? Ya se tocó un poquito de ello, quisiéramos escucharles de manera más ahonda. Gracias. Yo creo que somos parte de una sociedad donde no todo es derecho. Yo estoy convencida que en esta representación de la obra, de lo que es la vida, el derecho no puede tener el crédito principal. A lo más que puede aspirar es a tener uno abajito, el crédito número 2. Esto forma parte de lo mismo porque de entrada el derecho tiene una base que es de carácter social y esa base social también tiene un componente psicológico. Además hay que entender
que bueno, no podríamos entender una base sociológica si tampoco hay filosofía. Creo que aquí el punto es que a veces como alumnos, sobre todo la juventud, que a veces es la que nos permite conocer lo que está sucediendo y tener un poco más el pulso de lo que sucede, es que no nos concientizamos de ese punto. Yo les diría, por ejemplo, de la íntima relación que existe entre el derecho y el arte. Creo que esa relación es muy íntima, es muy cercana, pero poco explorada, o por lo menos poco nos damos cuenta de esa relación que existe. Y voy a poner un ejemplo muy burdo, muy burdo. Cuando somos niños que estamos en preescolar, nos ponen actividades donde hay música. Luego estamos en la primaria y seguimos con las actividades artísticas, hay alguna manifestación. Pero cuando llegamos ya al proceso de educación superior, ahí nos bajan la cortina y viene la mutilación. Y entonces, ¿qué hago con esa sensibilidad? ¿Qué hacemos con esas, esas emociones que tengo, esas habilidades también que no he explorado? Si yo en este momento les preguntara a ustedes, ¿ustedes para qué son mejor? ¿Para tocar instrumentos de cuerdas o de viento? Quizá muchos me dirían, no sé, nunca lo exploré. ¿Y cuándo vamos a empezar a explorar esas posibilidades que tenemos nosotros? Y creo que la vida nos puede permitir también tener criterios más, como mucho más completos, mucho más contextualizados. No se trata nada más de leer derecho, 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 derecho. Yo les preguntaría, ¿cuál fue la última novela o al último poeta latinoamericano que leyeron? Y ellos nos pueden llevar a muy buenas reflexiones. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de asuntos legales, la Corte Interamericana, yo les diría, ¿y qué opinan ustedes del asunto de Juan Gelman? Ese gran poeta que nos aporta muchísimo, pero vamos, yo creo que hay que ir encontrando todo esto y eso, sin duda alguna, es una decisión personal. Pues yo nada más podría compartirles que yo los invitaría a que como profesionistas una responsabilidad que tenemos es agregar valor a lo que hacemos. Si me dedico al derecho, si me dedico a la psicología, y conforme tengamos la capacidad de generar espacios de confianza e interacción y aprendizaje, ya vimos que esa figura que se estaba autoesculpiendo no va a terminar de autoesculpirse hasta que deje de respirar. Démonos la oportunidad de aprender de otros, de otras visiones profesionales. Finalmente, todas estas materias, carreras humanistas, pues lo que buscan es entender y agregar valor a la persona. Y conforme tengamos la capacidad de estar abiertos a dejarnos complementar, enseñar o compartir con otras áreas, tendremos más capacidad de agregar más valor a lo que profesionalmente hacemos. Y si lo que hacemos es en favor de la persona, pues qué mejor estar comprometidos a agregar ese valor. Y bueno, pues ya diría una de mis maestras que ayer tuvimos sesión. Vamos a hacer el checkout y el checkout es el siguiente. Yo les suplicaría, por favor. Ya me juraron con la manita en el corazón hace un momento, ¿eh? Primero yo, luego yo. Más les vale que no se les olvide. Por favor, vayan por la vida con ojos de turista. Que todo les maraville. Déjense sorprender. Miren con otros ojos. Aunque siempre vayas por la misma calle, a ver, cuéntale el número de árboles que hay por la calle, pero que vas. Ve los colores. Atrévete a ver más allá de lo evidente. Nuevamente, a aquel que solamente estudia derecho y que según dice que sabe derecho, ni derecho sabe. Lean, por favor, todo lo que caiga en sus manos. No importa si sea en físico, sea en electrónico. Escuchen música. Atrévanse a usar toda la gama de colores. Y también que en esta dinámica en la cual vamos viviendo día con día, en el momento en el cual nosotros nos aprendemos a reconocer
y a situar en el centro, no de manera egoísta y de manera irresponsable, no, responsabilidad como la habilidad para responderle a la vida de las decisiones que tomamos. Y decidir estudiar esta profesión maravillosa, así como decidir ser feliz, literal es una decisión y es una chamba, es un trabajo. Es la oportunidad de crear a través de tu palabra, decidiendo nadie por ti. Y entonces en este caso, Dani le cumple a Dani, Monse le cumple a Monse, Carlita le cumple a Carlita, Willy le cumple a Willy, Fer le cumple a Fer y Karen le cumple a Karen y todos les cumplimos a nosotros mismos. Nosotros nos honramos a nosotros mismos con esa dignidad y ese poner en el primer cuadro a la persona humana, no en perjuicio de los demás, sino tan me quiero y tan me honro que voy a seguir cincelando esta persona que siempre está haciendo en ese gerundio para beneficio propio y colaborativo para con los demás. Gracias. Con estas excelentes participaciones damos cierre al panel intitulado Aprender a crear para garantizar la impartición de justicia con sentido ético y humanista. Sí, un aplauso a nuestros expertos. Sí, muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de las y los integrantes de este panel. A continuación, la doctora Claudia González Jiménez hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Verónica Hernández Alcántara. Al doctor Jorge Enrique Franco López. A la doctora Laura Zaragoza Contreras.